Hola, bueno, hoy vamos a charlar de el último tema que me dijo Esteban que se lo habían propuesto ustedes, que es la inteligencia artificial, que por supuesto que tiene que ver con el poshumanismo, y lo voy a dividir en dos partes este encuentro. Hoy voy a charlar un poco y dar mi opinión sobre esta cuestión. Y, y la semana que viene voy a grabar un video con un amigo que tiene más conocimientos que yo sobre este tema. Y bueno, si todo sale bien, haremos una charla para hablar de la inteligencia artificial. Bueno, hubo, digamos, como diferentes cimbronazos que pusieron a la inteligencia artificial como centro de la atención. El último creo que fue este ChatGPT, en donde uno introduce o pregunta sobre algo, o introduce algunas palabras, y la inteligencia artificial redacta un texto con bastante solvencia. Y bueno, y obviamente con, con más solvencia que muchos seres humanos. Aunque, bueno, cualquier ojo un poco entrenado advierte en la repetición todavía ciertas fallas. Digamos, la inteligencia artificial es como una búsqueda que es paralelo o paralela a eh, el desarrollo de la informática. Yo creo que tiene como dos tradiciones que en un momento, en un primer momento, nacen juntas y que durante un tiempo se divorcian y que bueno, y que ahora volvieron a encontrarse. Estas dos tradiciones la podemos dividir, la tradición del hardware y la tradición del software. Es decir, eh, por un lado los programas y por otro la infraestructura donde desplegar esos programas, ¿no? Eh, como decía, nacen juntas estas dos tradiciones, y en la década del 60 comienzan a tomar caminos separados, y se desarrolla más toda la investigación sobre el hardware que sobre el software. Y bueno, y de ahí tenemos esa famosa evolución de la ENIAC, que ocupaba todo un cuarto, eh, a los microprocesadores en la década del 70, y ya las notebook en fines de los 80-90. Y hoy toda esta evolución que termina en el smartphone encontró puntos de confluencia con, digamos, el desarrollo de los software, porque los software van necesitando una capacidad de procesamiento, eh, y que bueno, y que para lograr esa capacidad, esa velocidad, eh, y esa eficacia, eh, digamos, el hardware tiene que también estar a la altura de estas circunstancias. Por supuesto, la mirada consciente o inconscientemente humanista o pone el grito en el cielo y dice, eh, las máquinas van a venir a reemplazarnos,
o ponen la salvaguarda de que la inteligencia humana es única, es inigualable, no es clonable, no se puede clonar, y que por lo tanto la inteligencia artificial siempre va a estar dependiendo de, eh, del uso que haga de ella el ser humano. Digamos, obviamente no estoy de acuerdo con ninguna de estas dos posturas. Porque, por un lado, digamos, el ser humano no es reemplazable, lo que sí, por una máquina, lo que sí me parece es que, y es de alguna manera lo que venimos viendo en los encuentros anteriores, hoy podemos imaginar a la historia de la evolución de las especies de una manera distinta a como se la pensó en el siglo XIX. Uno tiene la idea ingenua de pensar que la evolución de las especies culmina en la especie superadora de todas, que es la que logra sustraerse al ámbito de la necesidad, y es la especie humana, porque es la especie que, digamos, es la especie que puede desdoblarse en dos instancias. Una instancia de desdoblamiento es la lengua y otra instancia de desdoblamiento es la técnica. Entonces, la evolución de las especies culminan en esta especie dominante que logra escapar del ámbito de la naturaleza y crear mundos artificiales. Hoy podemos pensar que el ser humano, como los diferentes homínidos y de hecho las diferentes especies que colaboraron en su proceso evolutivo en la conformación de un ser como el ser humano, hoy podemos pensar que el ser humano, como todas esas eslabones en la cadena de la evolución, el ser humano es un nuevo eslabón. En realidad no es el último eslabón de la evolución, sino que en realidad la evolución supera la potencia del ser humano, y hoy advertimos que el ser humano es un eslabón de una cadena evolutiva que no sé si concluye, pero supera la capacidad humana. Esto no significa que el ser humano va a desaparecer, sino que, o por lo menos en una primera instancia, que puede durar cientos de años, si es que la humanidad y el planeta Tierra soporta esto, en realidad va a haber lo que yo llamo un acoplamiento, una conjunción, una confusión, una fusión entre el ser humano y la técnica o los medios, que como ya lo planteé, yo los utilizo como sinónimos, y a ese acoplamiento entre los medios, la técnica y el ser humano, yo los llamo, siguiendo a una serie de autores y de autoras, un ser cyborg, ¿no? El cyborg es un híbrido
entre la tecnología o los medios de comunicación de masas y lo humano. La otra postura extrema, esta idea de que el ser humano es inigualable, también me parece falsa, no porque se logre en algún momento que la inteligencia artificial procese la información exactamente de la misma manera en que la procesa el ser humano, es decir, con falencias. Digamos, el ejemplo de esto es la famosa computadora que le ganó a Kasparov ahí a mitad de los 90, donde, digamos, la inteligencia artificial tiene una capacidad de procesar la información a una velocidad infinitamente mayor que la del ser humano y con un grado de eficacia casi, no perfecto, pero casi perfecto, mientras que el ser humano procesa procesa la información siempre con un margen de error posible, mayor que el de los algoritmos, ¿no? Pero es también un error pensar que el modelo de la inteligencia es el modelo humano. Digo, el modelo humano de procesamiento de la información que abarca diferentes facultades. No solamente es una cuestión del entendimiento y la racionalidad, sino que el ser humano está atravesado por diferentes pasiones, diferentes facultades, como capacidades afectivas, sensibles, que colaboran en la inteligencia. La inteligencia no es solo un factor racional. Digo, esa puede ser un modelo de procesamiento de la información, así como todos los animales, e incluso tal vez los vegetales, pero los animales sin duda tienen, cada especie en particular, su modo particular de procesar la información que le va a anunciar, no sé, el peligro, el hambre, ¿no? Digamos, factores de signos de supervivencia, pero que en última instancia son signos que cada especie procesa a su manera. Por lo tanto, pensar que el modelo de la inteligencia y que la única inteligencia que hay es la humana, a esta altura del posantropocentrismo en el que estamos embarcados, también me parece falso. Digamos, yo creo que estamos como en los albores, los inicios de un proceso de creación de nuevas inteligencias y que podemos prever algunas derivas de esta inteligencia, pero bueno, no podemos hacer futurología a partir de estas derivas. Podemos estudiar algunos arcos, ¿no?, que marcan el proceso de la evolución, pero como sabemos, si hay algo que caracteriza a la evolución, son los accidentes que intervienen y eh, transforman y cambian el rumbo de, eh, de la dirección hacia la cual iba el arco de la que había empezado. En ese sentido, uno puede pensar que los algoritmos que hoy ya nos parecen un poco toscos, ¿no?, como
el algoritmo de, no sé, las aplicaciones que nos recomiendan películas o música, como las aplicaciones que nos recomiendan vínculos afectivos, amorosos o sexuales, incluso algoritmos que procesan la información y logran volcar esa información en un texto que muchas veces está mejor escrito de lo que lo podría hacer uno mismo, eh, es como un primer paso en este proceso evolutivo, y estos algoritmos evidencian su falla, porque si bien tienen incorporado en mi interpretación un elemento que es fundamental, que es la variable del azar, digamos, el azar por ahora depende de las intervenciones humanas, es decir, en el algoritmo hay algo mecánico y automático que se reproduce, pero necesita de la intervención humana, que es azarosa, que va a colaborar en brindarle la información básica a partir de la cual el algoritmo tiene que desarrollar sus sugerencias. O en el chat GPT, ¿no? Es el ser humano el que introduce los datos para que el algoritmo le procese la información y nos devuelva un texto más o menos bien escrito. Eh, pero también podemos pensar que en un futuro no muy lejano, ese elemento azaroso que guía el procesamiento de la información, por el cual el algoritmo nos recomienda una película, una canción o una bibliografía, pueda estar intervenido, si ya no lo está, por la tecnología o los medios. Y por lo tanto, digamos, la intervención humana va reduciéndose y subordinándose al poder de procesamiento de la información de los medios, la máquina o la técnica. Y entonces, si sucede esto, ¿no? Si sucede que la cuota de azar en el desencadenamiento del algoritmo ya no dependa del ser humano, sino que dependa de una intervención mediática, no sería muy alocado concluir que en algún momento de esta conjunción, de esta, digamos, evolución, se va a producir algo así como un Big Bang informativo, en la cual, o luego del cual, el ser humano puede sobrevivir como un recurso o un recuerdo de un tipo de inteligencia, de un tipo de experiencia y de un tipo de vida que, si no desapareció, está en declive y con serias posibilidades de que termine desapareciendo. Entonces el ser humano terminaría siendo como un caso testigo de un ser o un tipo de ser que existió durante algunos miles de años, pero que finalmente no era, como él mismo se autoproclamó, el objetivo
ni de la evolución, ni de la creación, ni, eh, ni siquiera de la historia. Por lo tanto, digamos, la inteligencia artificial me parece algo fascinante para investigar. Es una inteligencia creativa y, eh, y bueno, y está en esta interpretación que yo estoy compartiendo con ustedes hoy, en un momento de despegue. Bueno, la semana que viene voy a grabar, vamos a grabar con Maxi de la Puente el próximo video y, y bueno, en algún momento espero tener un contacto no presencial, pero por lo menos cara a cara, a partir de una pantalla, a través de una pantalla, con todos ustedes. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo.